Ingeniero Byron Baque Campuzano, docente de la materia de hormigón 1, compañeros estudiantes, eh, muy buenos días. Hoy les vamos a tratar un tema como lo es introducción a flexión en vigas de hormigón armado. Em, Introducción al diseño a flexión en vigas de hormigón armado. Las vigas deben tener un margen de seguridad adecuado contra otros tipos de fallas, algunas de las cuales pueden ser mucho más peligrosas que la misma falla a flexión. Como objetivo general tenemos conocer y analizar el diseño a flexión en vigas de hormigón armado para tener un criterio sólido sobre el tema expuesto. Como objetivo específico o objetivos específicos tenemos dos: analizar las diferentes autorías o bibliografías para de esta manera determinar y tener una definición clara sobre el diseño a flexión. El siguiente objetivo es investigar y abordar más definiciones sobre el diseño a flexión del hormigón armado. Muy buenos días. Quien les habla, Elian Estacio. Hoy les daré a conocer sobre el tema del hormigón armado. Este consiste en la combinación de hormigón y acero, incorporando refuerzos metálicos para mejorar sus propiedades. El hormigón es una mezcla de cemento, agua, arena y grava, conocida por su alta resistencia a la compresión, pero su debilidad frente a la tracción. En contraste, el acero posee una alta resistencia tanto a la compresión como a la tracción. Por lo tanto, la unión de estos materiales resulta un compuesto que maximiza las ventajas de ambos, las cuales son: el hormigón proporciona resistencia a la compresión, mientras que el acero refuerza el material contra las fuerzas de la tracción. ¿Cuántos años dura el hormigón armado? Bueno, existe la creencia de que el hormigón armado es un material capaz de garantizar una vida muy larga. En una inspección más cercana, como todos los materiales, este material normalmente es vulnerable. Por ejemplo, es vulnerable al agua de mar que ataca el hormigón, y penetrado, el acero crea óxido. Bueno, flexión en vigas de hormigón armado. Es la deformación que presenta un elemento estructural alargado en una dirección perpendicular a su eje longitudinal. En aquella imagen podemos observar una viga apoyada articulada sometida a una carga distribuida uniformemente. Durante la carga de una viga de hormigón armado se presentan diferentes fases de comportamiento de la viga. Estas fases se caracterizan por su comportamiento elástico, plástico, agrietado o no agrietado. Vamos por la fase elástica agrietada. La sección de hormigón se agrieta en las áreas con mayor momento flector, generalmente en el centro de la viga, y el acero evita el colapso de la viga. Aunque el hormigón está agrietado, la sección de compresión del hormigón aún funciona en el campo elástico. La grieta se cierra en el eje neutro, donde comienzan a actuar los esfuerzos de compresión. Fase inicio de la fase plástica. Cuando se sigue cargando la viga, los esfuerzos tanto en el concreto como en el acero comienzan a alejarse del rango elástico. En especial, los refuerzos de concreto comienzan a tomar forma parabólica. A la vez va sucediendo esto, el eje neutro comienza a elevarse a partir del centroide de la sección transversal. Se sabe que el centroide de la sección transversal de una viga rectangular se encuentra al centro de la altura. Introducción al momento flector y diagrama de momentos. Como bien se conoce, el momento flector es una medida de la fuerza que tiende a doblar o a flexionar una estructura, como una viga de hormigón armado, a diferencia del diagrama de momentos, que es la representación gráfica de cómo varía el momento flector a lo largo de la longitud de la viga. Definición del momento flector. El momento flector es la fuerza que tiende a doblar o a flexionar una estructura a lo largo de su longitud. Su aplicación es fundamental en el diseño de estructuras de hormigón armado, ya que determina los requisitos de refuerzos necesarios. Y estas se miden en unidades de fuerza por longitud, como Newton metro
o libra-pie. Cálculo del momento flector en una viga de hormigón armado. En este caso se va a calcular las fuerzas aplicadas, en donde el momento flector depende de las fuerzas que actúan sobre la viga, como las cargas uniformemente distribuidas, cargas puntuales y reacciones en los apoyos. Asimismo, existen ecuaciones específicas para calcular el momento flector en diferentes tipos de configuraciones de carga y apoyo. También existen software especializados que nos facilitan el diseño estructural y de una manera más fácil y automatizada, como vendría a ser el ETABS. Diagrama de momentos. El diagrama de momentos se construye a partir de los cálculos del momento flector a lo largo de la longitud de la viga. La forma y los valores del diagrama de momentos indican dónde se producen, en este caso, los esfuerzos máximos y mínimos en la estructura. En la aplicación, el diagrama es esencial para el diseño de la armadura de refuerzo en la viga de hormigón armado. Importancia del diagrama de momentos en el diseño estructural. Nos ayuda a la optimización del diseño, ya que nos permite optimizar la cantidad y la ubicación del refuerzo de acero en la viga. Nos ayuda a la prevención de fallas. Conocer el momento flector es clave para evitar que la viga se fisure o colapse por exceso de esfuerzos. También nos ayuda a lo que vendría a ser la seguridad estructural. Un buen diseño basado en el diagrama de momentos asegura que la estructura pueda soportar las cargas de manera más segura. También existen factores que afectan el momento flector de una viga, como las cargas aplicadas. En este caso, la magnitud y la distribución de las cargas, como viene a ser el peso propio, la sobrecarga, el viento, el sismo, van a afectar directamente el momento flector. Las condiciones de apoyo. El tipo de apoyo fijo, articulado o deslizante y su ubicación influyen en la distribución del momento flector. También viene a afectar lo que es la geometría de la viga. Las dimensiones de la sección transversal y la longitud de la viga son factores, en este caso, clave. Propiedades del material. Aquí se enfocan las características del hormigón y el acero de refuerzo que van a determinar la capacidad de la viga. Aplicaciones prácticas del análisis de momento flector. En este caso va a ser utilizado para el diseño estructural, la evaluación de capacidad, la reparación y reforzamiento. En el diseño estructural, el momento flector es un factor clave para determinar el tamaño y la cantidad de refuerzo de acero en vigas. En la evaluación de capacidad permite evaluar si una estructura existente tiene la capacidad suficiente para soportar las cargas actuales. En su reparación y reforzamiento, el análisis del momento flector indica dónde se requiere un reforzamiento estructural. Se puede concluir o se puede entender que el momento flector y el diagrama de momentos son herramientas fundamentales en el diseño y el análisis de estructuras de hormigón armado. En este caso, su adecuada comprensión y su aplicación también viene a ser crucial para garantizar la seguridad y el desempeño de las edificaciones. Buenos días, tenemos sección transversal. Menciona que un corte transversal en flexión de vigas de hormigón armado se produce cuando se aplica una carga que genera momentos flectores en la viga. Este corte transversal es crucial para comprender cómo la fuerza cortante se distribuye a través de la sección transversal en la viga. También se refiere al análisis de cómo estos esfuerzos cortantes se distribuyen a lo largo de la sección transversal de la viga de hormigón armado. Esto es fundamental para diseñar vigas que sean capaces de resistir los esfuerzos cortantes y los momentos flectores de manera efectiva. En la diapositiva observamos en la imagen una viga peraltada que tiene más altura que ancho. También observamos un diagrama cortante que detalla también el esfuerzo a compresión y el esfuerzo a flexión. Menciona Nielsen en la página 63 que las componentes normales a la sección son los esfuerzos de flexión. Su función es la de resistir el momento flector que actúa en la sección. Tenemos el refuerzo transversal, que está destinado a resistir los efectos de los esfuerzos cortantes y de torsión. Incluye igualmente el destinado a impedir el pandeo de refuerzo principal en las columnas con elementos sometidos a fuerzas de compresión y el que produce confinamiento.
Menciona aquí unos requisitos de refuerzo transversal que deben colocarse estribos cerrados de confinamiento en las siguientes regiones de las vigas, en una longitud igual a 2 veces a la altura de la viga, medida desde la cara de los miembros de apoyo hacia dentro del centro de luz, donde estoy señalando, a ambos extremos de la viga. En longitudes iguales a 2 veces la altura de la viga, a ambos lados de una sección donde puede ocurrir cedencia por flexión debido a los desplazamientos laterales más allá del rango elástico de comportamiento, debido a sismos. Tenemos distribución de esfuerzos. El entendimiento de la distribución de esfuerzos es fundamental para garantizar que la viga puede resistir las cargas aplicadas de manera eficiente y segura. El diseño estructural a flexión requiere un equilibrio cuidadoso entre las propiedades del hormigón y el acero de refuerzo, así como consideraciones específicas de normativa y códigos de construcción. Es crucial enfatizar que la distribución de esfuerzos en una viga a flexión de hormigón armado es un aspecto clave en el diseño estructural que debe abordarse con precisión y conforme a estándares profesionales y normativos. Podemos observar en la imagen que la compresión por la parte superior del hormigón lleva la compresión generada por la carga aplicada y la tracción en la parte inferior del acero de refuerzo. El acero de refuerzo lleva los esfuerzos de tracción generados por la flexión. Según las normas NEC del 2014, si el refuerzo de compresión es el concreto es menor que aproxima a 4F y el esfuerzo en el acero no alcanza el punto de fluencia, ambos materiales siguen comportándose de manera elástica o casi elástica. Estado límite último. Esto se refiere a la capacidad máxima que puede soportar una estructura antes de fallar. Para el diseño de flexión, se calcula la resistencia última a momento flector de la sección. En este punto, la viga puede experimentar deformaciones significativas o incluso colapsar. Es crucial calcular y diseñar la viga para resistir las cargas máximas esperadas sin exceder estos límites de seguridad. Lo más importante no depende del material que lo constituye, sino de la adherencia, el equilibrio, el agotamiento, el pandeo, la fatiga y el anclaje. Como vemos en este lado de aquí, están las columnas fatigadas por compresión, cortante, adherencia y flexión. Y como vemos al otro lado, está el ejemplo de cuando ya la capacidad de carga ya no soporta, ya colapsó. Estado límite de servicio. Esta considera la funcionalidad y confort de la estructura bajo cargas normales de operación. La estructura debe funcionar de manera segura y aceptable durante su vida útil. Esto implica considerar factores como la deformación, la fisuración y la capacidad de servicio sin comprometer la funcionalidad ni la durabilidad de la estructura. En este estado, se controla que las deformaciones y fisuras estén dentro de los límites aceptables para garantizar que la viga cumpla con los requisitos de funcionalidad y apariencia, sin comprometer su seguridad a largo plazo. Como vemos en la primera imagen, hay fisuración, lo que serían las grietas, y en la segunda imagen ya vemos como hay la parte de afuera está dañada, pero su estructura metálica no hay deformaciones. Entonces a eso se refiere lo que sería el estado límite de servicio. Bueno, yo soy Scarlett Murillo y yo les voy a hablar sobre la determinación de cargas y el análisis estructural. La determinación de cargas, las cargas son fuerzas o deformaciones que actúan sobre una estructura y provocan tensiones, deformaciones o desplazamientos. Para esto tenemos 6 tipos de cargas. Tipo de cargas muertas. Las cargas muertas se refiere al peso de una carga vertical de todos los elementos de la propia estructura. Pueden ser estructurales o no estructurales. También tenemos las cargas vivas. La carga viva es la que se produce con el uso de la estructura. También se conoce como carga impuesta o carga probabilística.
También tenemos la carga de temperaturas. La carga de temperaturas térmicas son fuerzas de calor aplicadas a los componentes del modelo. Además, los tres mecanismos de transferencia de calor: conducción, convección y radiación. Hay tres más: calor interno y calor de fuente. También tenemos lo que es las cargas sísmicas. Las cargas sísmicas es un concepto utilizado en la ingeniería sísmica que define las acciones de un sismo que provoca sobre la estructura del edificio. También tenemos las cargas de viento. Las cargas de viento es un factor determinante en la construcción de una edificación, ya que está sujeta a ciertos factores de la estructura o revestimiento. Las cargas de nieve. Las cargas de nieve es la fuerza descendente sobre el techo de la construcción que ejerce la nieve y el hielo acumulado. El análisis estructural. El análisis estructural es el proceso del cálculo y determinación de los efectos de carga y las fuerzas internas de una estructura, edificio u objeto. Es importante para que los ingenieros aseguren comprender las rutas de carga y los impactos que las cargas tienen en su diseño. Los cálculos manuales en el análisis estructural. Los cálculos manuales simples son una forma extremadamente rápida y fácil de evaluar los efectos de las fuerzas simples en estructuras simples. Un ejemplo sería calcular las fuerzas de los momentos flector y una viga horizontal. Tenemos análisis de elementos finos. Análisis de elementos finos es un método numérico complejo que se utiliza para resolver problemas complicados que contienen una cantidad de entradas, variables como condiciones de contorno, cargas aplicadas y tipos de soporte. También tenemos el software de análisis estructural. Existe una gran cantidad de software de análisis estructural que se puede realizar los cálculos precisos de elementos finos sin la dificultad de tener que configurar manualmente el proceso completo. Para esto también se utiliza la aplicación de SkipSip Structural 3D. Es uno de estos programas que permiten al usuario evaluar los efectos de las cargas puntuales, momentos y cargas distribuidas de una estructura o diseño. Pues esta es una de las imágenes que se puede realizar en la aplicación, en donde podemos hacer desde columnas, vigas, soportes y todo detallado en 3D. Eso es lo que les puedo hablar y gracias. Disposición de refuerzo según esfuerzo. La manera en la que se disponen las mallas de refuerzo depende del esfuerzo actuante y del compromiso que se impone en el esfuerzo externo y del tipo de elemento. Los sistemas de refuerzo estructural FRCM, matriz cementosa reforzada con fibra. En sí, los sistemas de refuerzo estructural FRCM, matriz de cementosa reforzada con fibra, consiste en la conjunción de una fibra larga de alto rendimiento y una matriz inorgánica estabilizada, empleada con la función de adhesivo que reemplaza las resinas epoxi de los sistemas FRP tradicionales. Esfuerzo a flexión. Para el caso de vigas y losas donde se quiere aumentar la capacidad de flexión, las fibras se disponen en la cara tensión del elemento con la dirección primaria de las haces del tejido en la dirección del esfuerzo tradicional. La orientación de las fibras no debe superar los más menos 5 grados. De la orientación de diseño, se destaca que la aplicación de refuerzo en las caras laterales del elemento, en las zonas sometidas a corte, aumenta la capacidad a flexión e induce un modo de falla más duro. Refuerzo a corte. Para realizar un refuerzo a corte se debe encamisar el elemento mediante FRCM envolviéndolo en una sección transversal. El encamisado puede ser continuo, completo en forma de U, en el caso de vigas, y completo en el caso de columnas. Puede ser utilizado en las zonas donde se esperan rótulas plásticas o para mejorar el comportamiento a flexión, pero en estos casos el encamisado debe ser completo. En ambos casos se debe someter todo el elemento al sistema de refuerzo o solo a las secciones que lo requieran,
como los tramos de corte, flexión o en el caso de las vigas, como se muestra en la figura, el refuerzo externo FRMC, que lleva un encamisado con confinamiento, y en el otro caso es un encamisado sin confinamiento. Refuerzo axial. El elemento reforzado por aumentar su capacidad a compresión debe ser encamisado a modo de confinamiento de modo transversal a la dirección de la carga axial a la que se encuentra sometida, como se muestra en la siguiente figura. Y por último sería el refuerzo mediante recrecimiento con hormigón armado. La técnica más común puesta en práctica actualmente para llevar a cabo el reforzamiento de elementos de hormigón armado sometidos a flexión generalmente consiste en recrecimiento, en recrecerlo envolviéndolo con una sección adicional del mismo material. Como se mira en la siguiente figura, se muestra algunas soluciones de refuerzo mediante recrecido con hormigón armado. En el caso de la figura A, se observa un refuerzo exclusivamente a flexión realizado recreciendo uniformemente la viga original. Esta solución requiere la conexión directa de las armaduras longitudinales original y de refuerzo, para lo cual debe disponerse horquillas convenientemente soldadas a unas y otras. En el caso de la figura B, se muestra una solución apta para vigas originales de cuelgue, en la que esencialmente se consigue también un esfuerzo de flexión, si bien se evita la necesidad de conectar directamente armaduras. Y en la figura C, representa un sistema de refuerzo tanto a flexión como a corte mediante el cual puede alcanzarse considerables aumentos de resistencia. En conclusión, el recrecido con hormigón armado es una solución robusta y eficiente para la rehabilitación estructural, ofreciendo una combinación de resistencia mejorada. Después de haber abordado e investigado y leído los diferentes temas que se nos ha asignado, pues podemos concluir que la distribución de esfuerzos en una viga de hormigón armado sometida a flexión es un aspecto crítico en el diseño estructural. Conociendo los códigos y normativas que rigen el diseño estructural, podemos incluso apoyarnos de software que nos permitirán hacer un trabajo eficiente dentro del diseño y cálculo de una viga estructural. También tenemos que el entendimiento sobre la distribución de esfuerzos es fundamental dentro del tema para que la viga pueda resistir las cargas aplicadas de manera eficiente y segura. Como podemos ver, también tenemos una tercera conclusión. El hormigón armado que combina hormigón y acero es crucial en la construcción por su resistencia y flexibilidad. En la flexión de vigas, el acero soporta las tensiones de tracción y el hormigón la compresión, lo que previene fallos estructurales. Un diseño adecuado asegura que las estructuras soporten cargas sin deformaciones significativas, garantizando así la seguridad y durabilidad. También el hormigón armado sigue siendo vital para construir estructuras robustas y eficientes que garanticen la durabilidad de las mismas y la seguridad, sobre todo, de las personas que vayan a habitar en esta edificación. Como recomendaciones, pues tendríamos muchas, pero creo que la más importante es estudiar la teoría del diseño de flexión. ¿Para qué? Para comprender los métodos de cálculo en el diseño de vigas de hormigón. Pues esto se debe a la gran incertidumbre, por ejemplo, en la predicción de modos de colapso o a causa de la misma naturaleza catastrófica. Pues cuando esto ocurre, pues es una cosa complicada. Un ejemplo de todo lo anterior es la falla acortante del concreto reforzado, más conocido como la falla a tensión diagonal. Dicho esto, pues les agradecemos mucho por su atención y esperamos que nuestro tema y nuestras explicaciones hayan sido y estén a la altura
para que se pueda conocer un poco más sobre el tema en cuestión.